mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Una Mirada a la Justicia, para conocer la ley y vivir en sintonía. Recuerden que estamos con ustedes sintonizados todos los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde a través de este canal CNC, y también puede ver nuestras repeticiones a través de las redes sociales y en especial en YouTube, donde tenemos un canal especial de Una Mirada a la Justicia para que ustedes puedan repetir, compartir y atraer más público en estos temas de derecho que son tan importantes. Este espacio lo hacemos por responsabilidad social en el campo del derecho, un grupo de abogados altamente capacitados y solidariamente quienes quieren brindarles asesoría, consultoría y representación jurídica, y ante todo la prevención del conflicto. El martes estuvimos conversando aquí con la doctora Paula Carvajal sobre el tema del reglamento interno de trabajo, y hoy fue un compromiso traer para ustedes a un gran personaje, a un abogado especializado en el área del acoso laboral, el doctor y magistrado Hugo Alexander Bedoya, a quien le damos un saludo muy especial, no sin antes saludar también a nuestra colega y compañera, la doctora Paula Carvajal. Muy buena tarde, doctora. Buenas tardes a la doctora Joana, al programa Una Mirada a la Justicia. Nuevamente le agradezco la invitación que me hace de pertenecer a este set, y a todos los televidentes les deseo muy buenas tardes y espero que nos acompañen con este programa y que sean participantes activos con las preguntas que cada 8 días estamos acostumbrados a responder. Y es que, doctora, entre el martes y hoy hicimos un bloque de televisión en cuanto a lo que tiene que ver en derecho laboral, y por eso le damos una grata bienvenida al doctor Hugo Alexander Bedoya, quien es abogado, magíster, especializado en estos temas de derecho laboral, y obviamente le agradecemos su presencia, doctor. Él sacó un espacio de su tiempo porque es magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia. Doctor, muy agradecida y muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Joana, por tu invitación. Igualmente estoy muy contento de estar acá, ayudarle a la comunidad para efectos de que se conozca un poco más sobre este tema, que cada día toma más y más ventaja, y cada vez con ese conocimiento la gente puede ir a los juzgados a poder llevar sus quejas sobre acoso laboral. Claro que sí, y le recordamos antes de iniciar nuestro tema que Una Mirada a la Justicia está ubicada como sede principal en Medellín, en todo Junín con la playa, en el edificio Tequendama. Es muy fácil llegar dentro del Centro Comercial Astoria, encuentran el edificio Tequendama en la oficina 606. El teléfono de contacto para quienes deseen pedir su cita o quienes quieran tener algún contacto o asesoría con uno de nuestros abogados, pueden hacerlo a través del teléfono 513-9045, 513-9045, aparecemos también en las redes sociales, y pretendemos ante todo brindarles la mejor asesoría en todas las áreas del derecho, que es un valor agregado, la integralidad que tiene nuestra organización para poderle brindar a todos ustedes una mayor información y solución del conflicto. Ahora sí, doctora Paula, vamos a entrar en materia con este tema del acoso laboral, donde usted también es especializada en él, y a quien le vamos a dar la palabra para que hagamos la introducción. Bueno, muchas gracias, doctora Joana. Así como lo conversamos en el programa pasado el día martes, recuerde que estábamos viendo el reglamento interno de trabajo, y entre el contenido del reglamento interno de trabajo vimos que la ley 1010 del 2006, que es la ley de acoso laboral, obligó a actualizar a los reglamentos internos de trabajo en este aspecto. Quisimos invitar en el día de hoy al doctor Hugo Alexander Bedoya, magistrado, como lo dijo ya la doctora Joana, quien es conocedor y especializado del tema, además es psicólogo y tiene una gran experiencia en los aspectos psicológicos del acoso laboral. Quisiera iniciar entonces por preguntarle al doctor Hugo Alexander Bedoya, ¿qué es realmente el acoso laboral? Doctora Paula, el acoso laboral como tal es una situación en la cual una o varias personas ejercen una presión, una violencia psicológica contra otra persona en el lugar de trabajo. Esa presión psicológica debe ser permanente y continua. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que si bien una sola conducta excepcionalmente podría llegar a un acoso laboral, igualmente
lo que se ve en el medio es que deben haber conductas repetitivas, persistentes, ¿de qué? De una violencia hacia una persona con un fin muy claro. ¿Cuál? Que esta persona se aburra, se vaya, se aleje del trabajo. Ese es básicamente como el concepto. Y aunque ustedes no lo crean, si bien en el acoso laboral ha existido desde que existe el trabajo, solo a partir de 1984 existió la posibilidad de un estudio en Suecia de analizar a través de salud ocupacional qué pasaba con esos trabajadores que muchas veces se retiraban o eran despedidos por unas causas, digamos entre comillas desconocidas, en la medida que empezaban a tornarse con unas conductas apáticas frente al trabajo y al final lo abandonaban. Y ese estudio permitió desde 1984 que poco a poco, a través de organismos internacionales, exigieran a países, a todos los países, y llegaron últimamente pues a Latinoamérica, el que tuvieran una ley, una legislación que pudiese efectivamente proteger al trabajador de los acosos, no solamente del empleador, sino de los mismos compañeros. Doctor Hugo Alexander, usted acaba de mencionar cuando inició la explicación o la conceptualización del acoso laboral, me llamó la atención cuando usted dice la palabra de que deben de ser conductas reiteradas o que sean permanentes en el tiempo. ¿Podríamos hablar de algunas etapas del acoso laboral, de pronto algunas etapas psicológicas, para ir determinando en qué momento se está constituyendo como esa conducta y finalmente poder concluir si hay o no un acoso laboral? Bueno, básicamente los estudios en acoso laboral han mostrado que para que una persona tenga una queja sobre acoso laboral, lo único con lo que se puede iniciar la situación es con un conflicto inicial. Y son conflictos iniciales tan sencillos como que llega una nueva compañera al grupo de trabajo y esa compañera, digamos que viene especializada de alguna universidad famosa, y de una vez solamente con una reunión que se haga y ella diga una cosa pertinente y el jefe le diga: mire, realmente me parece muy importante porque no aprendemos de ella, esa situación puede generar en las demás compañeras o compañeros un roce en donde digan: vea, ya vino esta persona a tratar de manejar el grupo, o la persona que antes manejaba el grupo se va a sentir o se va a resentir porque ya parece una persona que puede ser más capacitada, que tenga más conocimiento. Ese solo roce empieza a generar el conflicto. Entonces el primer elemento es un conflicto inicial. Ese conflicto inicial está dado ¿sobre qué? Sobre cualquier elemento de comportamiento que una persona realiza y a otra persona le molesta, con ese solo elemento. Luego ya se genera entonces ese resquemor, y lo que sucede es que viene la segunda etapa. Esa segunda etapa lo que genera es una estigmatización. ¿Y qué quiere decir una estigmatización? Pues básicamente que esas conductas, empiezan a generarse unas conductas en contra de esa persona que le cae mal a la otra. Entonces vamos a tomar como dos personas, una que es el victimante y otra que es el victimario, uno que es el acosador y otra que es la víctima. Entonces el acosador empieza a realizar conductas para que la otra persona se empiece a molestar y empiece a incomodarse en esa relación de trabajo. Doctor, yo tengo una pregunta, y uno desde el litigio, como abogado consultor y asesor, llegan muchas personas a preguntarle: el acoso laboral, hablando concretamente del acosador, ¿simplemente es el empleador o puede ser extensible a los demás compañeros de trabajo? Realmente las conductas de acoso laboral digamos que se causan entre jefe y un empleado, pero puede ser entre dos empleados, pero igualmente puede ser entre un subordinado y el jefe. Sobre todo sucede esto en el sector público, en donde existe la carrera administrativa, o en el sector judicial donde existe la carrera judicial, y estas personas, como tienen carrera, están protegidas, son más difíciles que salgan. Entonces se han dado casos en donde el subordinado digamos que acosa al jefe. Pero déjenme terminar, que ya les había dicho 2 etapas del conflicto psicológico del acoso laboral. La tercera etapa, después de que ya fue estigmatizada la persona, que ya empieza a sentirse mal por los comportamientos que le están haciendo las otras personas,
viene una etapa que es muy importante, que es la que realmente desarrolla el acoso laboral. ¿Cuál es? La etapa que hemos llamado de intervención. ¿Qué quiere decir? La persona que antes llegó sin ninguna expectativa, con las mejores expectativas a su trabajo, encuentra que hay gente que no le gusta a ella. Y entonces, esa posición psicológica que antes decía, yo estoy bien, tú estás bien, o sea, victimante y victimario, los dos estamos bien, empieza a cambiar su posición y empieza a decir, tú estás mal, victimante, pero yo estoy bien. Pero en la medida que se siga esa conducta, digamos, de ataque, de miedo hacia esa otra persona, pues básicamente ya va a empezar a experimentar situaciones de tipo psicológico, como cuáles, como insomnio, como esa apatía para ir al trabajo, las personas que se levantan y sienten el malestar de tener que ir a trabajar a un mundo o una situación hostil. Hay alteraciones de la concentración, alteraciones de la memoria que después van a repercutir en el trabajo y van a hacer que esta persona tenga que salir de la empresa muchas veces por errores que cometió, pero presionada por esos comportamientos inadecuados. Y por último, la última etapa sería la etapa de marginación o expulsión. Y es que la persona, cuando ya tiene toda esta sintomatología, comete los errores, está estresada, incluso puede llegar a depresiones, pues simplemente lo que dice es, yo no puedo volver a trabajar allí, y se va. O el jefe dice, mire, usted no está cumpliendo con las condiciones, las funciones que le colocamos, y por tanto se tiene que ir, y la despiden. Doctor, ¿cómo hace un juez o un magistrado, en este caso concreto, como lo es usted, para determinar o tipificar ese tipo de conductas cuando como humanos tan fácilmente caemos en situaciones donde podemos tener una mala palabra, mirar no adecuadamente, y que a veces es de manera inconsciente? ¿Cómo poder probar eso? Porque es algo tan subjetivo. Digamos que la ley de acoso laboral tiene un problema grave. ¿Cuál es? Es que, como todos los procesos que van ante un juez, debe haber una prueba. Y el problema de la prueba es que normalmente hay conductas que son muy claras y típicas en un acoso laboral. El jefe que trata con malas palabras al empleado, el jefe que incluso utiliza, digamos, en lo físico y en lo psicológico el maltrato. Pues esas conductas que son evidentes y son públicas, pues son muy fáciles de demostrar. Pero normalmente el acosador es una persona inteligente, una persona que va a realizar comportamientos, pero cuando no haya nadie, solamente con su víctima. Y resulta que en alguna oportunidad se le preguntó a la Corte Constitucional, ¿por qué no presumir el acoso laboral? O sea, cuando un trabajador, por ejemplo, dijera, mire, es que mi jefe me acosa laboralmente, ¿por qué no presumir y que sea el jefe el que tenga que demostrar que realmente no lo está acosando? La Corte Constitucional dijo que no, y lo dijo porque en igualdad de condiciones, quien debe demostrar los hechos de una conducta es la persona que esté acusando a la otra. Yo tengo una pregunta para el doctor Hugo. Sabemos de antemano que hay un trámite administrativo precisamente que se lleva ante los comités de convivencia laboral en las empresas. Posteriormente tenemos el proceso especial para evitar precisamente o sancionar las conductas de acoso laboral. Mi pregunta es, ¿cabe la acción de tutela en una conducta de acoso laboral teniendo en cuenta que el trabajador está subordinado frente al empleador y que podría instaurarse como una medida para evitar un perjuicio irremediable? Ese tema es bien interesante porque la ley 1010 de 2006, que es la ley de acoso laboral, trajo un procedimiento para los trabajadores particulares, un procedimiento expedito, rápido, que supuestamente en mes y medio ya tendríamos que tener las dos instancias, el del juez laboral y el del Tribunal Superior de Medellín. Pero como el acoso laboral se presenta no solamente con los trabajadores particulares, sino también con los trabajadores públicos, los trabajadores públicos deben realizar una investigación disciplinaria, y esa investigación disciplinaria, que está en el Código Único Disciplinario, se puede demorar 2-3 años. Y ya ustedes entenderán que una situación de acoso laboral 2 o 3 años no aguantaría. La persona se saldría mucho más rápido de lo que pudiese la justicia administrativa realizar.
Entonces, la acción de tutela se ha permitido para estos casos, sobre todo, vuelvo y repito, en el sector público, que es tan demorada pues como el procedimiento, se ha permitido cuando se pueda estar vulnerando un derecho fundamental y pueda haber un perjuicio irremediable. Este es un tema de verdad bien interesante porque estamos trabajando la relación que existe entre el empleador y los empleados, y la mayoría de los colombianos pues de buena manera pues somos empleados, tenemos o no la fortuna de trabajar en una empresa donde ya sabemos desde el martes, doctora Paula, que debe existir un reglamento interno de trabajo y unas conductas que deben ser aplicables para que a ustedes no les violenten los derechos y tampoco a la empresa. Por eso es de gran importancia que tengan conocimiento de este tema, en especial del acoso laboral, porque cuántas veces no nos da pereza ir al trabajo por no ver al empleador, por un conflicto que tenemos al interior de la empresa con uno de los compañeros, o por cualquier cantidad de circunstancias que hay manera legalmente de resolverla. Por eso las personas que estén interesadas en participar y llamar en estos momentos a la línea telefónica 234-8198 lo pueden hacer para que sus inquietudes sean resueltas aquí al aire, en vivo, con dos grandes profesionales que son muy conocedores de este tema, porque doctor Hugo Alexander, pues los empleados ante todo deben de tener un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente laboral. ¿Sería este como el fundamento de la existencia de esa ley de acoso laboral? Doctora Joana, lo que pasa es que realmente en las empresas siempre ha existido lo que es la cultura organizacional y lo que es el clima organizacional. Por cultura organizacional tenemos que entender la esencia de la empresa, su misión, su objetivo, su visión, pero con un clima organizacional lo que tenemos que mirar es que los trabajadores por dignidad tienen que estar en un medio en el cual desarrollen su trabajo sin afectarse en sus comportamientos unos a otros. ¿Qué pasa? Uno de los graves problemas de las empresas frente a este tema del acoso laboral son las empresas desorganizadas. Las empresas que no tienen unas, digamos, unas funciones claras para cada tipo de empleado. ¿Y eso que genera? Roces, porque cada empleado dice, no, a mí no me tocaba eso, le tocaba era a usted, y ese tipo de roces. Por eso los cargos y las funciones deben estar muy bien detallados. Segundo, el reglamento interno de trabajo es básico, porque con el reglamento interno de trabajo estamos de antemano determinando qué conductas debe asumir el trabajador, qué conductas no debe asumir. Igualmente, una empresa, si quiere evitar esta problemática del acoso laboral, debe estar muy pendiente para hacer medidas preventivas, debe estar muy pendiente para trabajar y sanear ese clima organizacional, y inmediatamente se presente algún amago de situación conflictiva entre los trabajadores, realizar reuniones, sea individuales o por pareja o en el grupo, para efectos de evitar que eso trascienda a mayores y ya se tenga que enfrentar el problema del acoso laboral. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando una víctima es acosado laboralmente, ¿hay también conductas de acoso de pronto físico? Tocas un punto muy esencial, y es que la ley de acoso laboral, que es una ley, como les digo, desde la Organización Internacional del Trabajo se ha mirado por todos los países, son 119 países que están afiliados a la OIT, se han tocado varios tipos de modalidades de acoso laboral, y una modalidad es el maltrato, y ese maltrato, como tú le dices, es un maltrato que puede ser desde lo físico, y puede que en algunos medios no se vea ese maltrato, pero por ejemplo en los estratos 1 o 2, en donde hay una pequeña carpintería, en donde hay una carnicería, en donde hay una talabartería y son 2 o 3 empleados, el trato que se da es un trato más de, cuando se está bravo, de golpe, de palmada, de empujón. Entonces, el primer elemento de esa modalidad de maltrato sería el elemento del acoso físico, pero también hay un acoso psicológico, que es ir menguando a la persona diciéndole, usted no pasó por la universidad, Dios mío, usted cómo le ocurre hacer esto, o hay un maltrato también verbal, y actuar a la otra persona, digamos, actuar con palabras soeces, siempre tratándola de denigrar. Son elementos importantes, y hay uno muy importante sobre
que yo quiero referirme especialmente, y es el acoso sexual. Porque cuando hablamos de acoso laboral, estamos mirando conductas de agresiones físicas, psicológicas, pero también está el acoso sexual. Y es un elemento bien importante porque sobre todo en los estratos medios y bajos, aparece una presión indebida. Solamente imagínense a una madre cabeza de familia que no tiene cómo subsistir, que el señor de la carpintería le da ese puestico digamos de secretaria, y ¿qué sucede? Pues que simplemente empieza el señor a tratar de sobrepasarse con ella sexualmente, y el problema es que si ella no accede, la echa. Entonces miren que ese asunto de la sexualidad es muy complicado, y de una vez les comento que la OIT hizo una queja al gobierno colombiano por efectos de que no le dio un espacio suficiente en la ley al acoso sexual. Quiero también indicarles que el acoso sexual es muy complicado en países como los latinoamericanos, en donde somos muy dicharacheros, somos muy de doble sentido, de humor de doble sentido. Entonces muchas veces se pierde esa franja entre lo que es un chistecito y lo que es yo tratar de sobrepasarme. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en los países europeos, usted no puede decirle a su compañera, y me perdona lo coloquial, estás muy buena, porque esa es una agresión sexual. Pero acá nosotros empezamos, hay por ejemplo acosos leves sexuales, por ejemplo como el hacerle un comentario, como se ve bonito tu vestido, como esa camisa te hace ver muy bien, pero de una manera poco a poco. Mire que poco a poco estamos volviéndonos más sexuales, y ya los chistes de doble sentido, el hecho de empezar a solicitarle una salida. Entonces mire que es una línea muy difícil en determinar cuándo hay un acoso sexual y cuándo no lo hay, más porque en nuestros países la etapa de enamoramiento que se hacen y que en las empresas se da continuamente, esa etapa de enamoramiento es un acercamiento poco a poco, y aquí hay un acercamiento muy en lo sexual, y los latinos, las mujeres latinas tienden a ser muy voluptuosas, muy de mostrar los atributos que tienen en su cuerpo, y eso incita a que el hombre les diga cualquier elemento y ellas lo acepten o no. Entonces ha sido difícil ese asunto, pero ha sido tan grave que frente a esa queja de la OIT se erigió un nuevo delito que se llama delito de acoso sexual, y que tiene una pena de prisión de 1 a 3 años. Entonces miren la gravedad del asunto. Doctor, yo tenía una pregunta, y ya que estamos tocando el acoso sexual y también relacionado con el maltrato físico, ¿está la víctima obligada a hacer una denuncia ante el juez penal para que se investiguen este tipo de conductas, o bastaría con simplemente prohibir el acoso laboral y hacerle un proceso disciplinario para evitar la conducta? Lo hago más o menos relacionado con la conducta que tenemos tipificada en el Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminado el contrato, que dice todo delito cometido por el trabajador que le exigen al empleador hacer una denuncia para poder hacer uso de esta causal. Hago la relación, si el trabajador se siente acosado, tendría que hacer una denuncia por este tipo de conductas, por ejemplo por el acoso sexual. Muy importante tu pregunta, porque me da pie para señalar que cuando un trabajador es objeto de acoso laboral, pero en la modalidad de maltrato sexual, o sea el acoso sexual, entonces se pueden establecer 2 comportamientos o 2 conductas. La primera, la queja que se da ante una situación de tipo que va en contra, ya ustedes lo vieron la vez pasada, que en el reglamento existe ese capítulo de acoso laboral. Entonces una conducta que va en contra del reglamento interno de trabajo, lo que se genera es una investigación disciplinaria, y con base en esa investigación, si se logra demostrar, perfectamente se puede despedir la persona, pero a la par podría simultáneamente entonces generarse una investigación de tipo penal para efectos de que no solamente la persona sea despedida, sino que pueda ser objeto de una medida de prisión, como les digo, de 1 a 3 años. Ahora, lo que se pretende es que el delito es tan grave, o sea, la situación es tan grave en estos países latinoamericanos, que nadie denuncia esta situación, y lo que se pretende es que se empiece a denunciar, porque si no, no vamos a cambiar ese comportamiento del hombre machista que tiene el poder, que tiene la autoridad, que está en una mejor posición laboral y que pretende, a través de la necesidad de la otra persona,
que tiene una necesidad de tipo económico con una familia dependiente, que se aproveche esa situación para poder tener favores sexuales que no son consentidos. En esta tarde estamos con el doctor Hugo Alexander Bedoya, aquí en Una Mirada a la Justicia. Recuerden que todos los martes y jueves a las 2 de la tarde tenemos esta cita para que ustedes conozcan mucho más del mundo del derecho, que a veces es tan desconocido, un mundo donde está codificado a través de normas y leyes y que pretendemos llevarle a todos ustedes en un lenguaje sencillo y fácil de comprender. Vamos a ir a unos cortes comerciales y ya regresamos en Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. En el Centro Comercial Estación Niquía encontrarás tiendas de ropa, accesorios, juguetes, tecnología, agencias de viajes, restaurantes, papelería, institutos de educación, concesionarios de motocicletas y más. Centro Comercial Estación Niquía, más fácil. Uniláser, clínica de odontología especializada enfocada en diseño de sonrisa. Contamos con un grupo de especialistas en todas las áreas: estética dental, rehabilitación oral, implantes dentales, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía oral, odontopediatría. Para brindar un mejor servicio y una atención más cómoda, tenemos 2 sedes en la ciudad de Medellín. Centro Comercial Unicentro, local 126, Torre Intermédica El Poblado, consultorio 1608, www.clinicaunilaser.com. Combinamos arte, ciencia y tecnología para diseñar sonrisas naturalmente perfectas. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Genesis Electronic, mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, televisores, cámaras, filmadoras, tablets, entre otros. Brindamos un excelente acompañamiento y servicio técnico, capacitación y asesoría. Contamos con personal especializado en marcas como Sony, Panasonic, Samsung, entre otras. Encuéntranos en el Mall Guadalajara, al lado del Centro Comercial El Diamante, Sector Estadio, calle 51, número 73100, local 233. Teléfono 448-5904. Genesis Electronic. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Regresamos a Una Mirada a la Justicia, este espacio de reflexión jurídica que tenemos para todos ustedes, pero que además busca que tengan esa posibilidad, ese acceso a los servicios de justicia a través de la asesoría, consultoría y representación jurídica. Para nosotros es muy importante que ustedes sepan que cuentan con un equipo de abogados especializados en todas las áreas del derecho, con alianza en todo el país para que puedan solucionar de la mejor manera sus conflictos. Trabajamos todas las áreas porque en buena hora y gracias a unas buenas alianzas, pues los abogados son especializados tanto en el derecho de familia, derecho laboral, seguridad social, administrativo, comercial, entre otras. Y a través de estos programas pues vamos a estar invitándolos a cada uno de ellos para que den su conocimiento y sus conceptos y puedan ustedes tener elementos de juicio y elementos de valor para saber si están también inmersos en situaciones conflictivas y sepan cómo resolverlas. Les recordamos la línea telefónica 513-9045 para que llamen, pidan la cita y se hagan asesorar de la mejor manera. Estamos ubicados en el edificio Tequendama, oficina 606, y desde allí centralizamos cada una de las asesorías. En esta tarde, pues, con el doctor Hugo Alexander Bedoya y la doctora Paula Carvajal, quienes son abogados especializados en derecho laboral y seguridad social, y trabajando el tema del acoso laboral, que ya vemos la importancia. Es tan importante, doctores, que
bien podemos explicarle a todos los televidentes que están de pronto en situaciones de acoso laboral o que consideran están siendo acosados o ya tienen, como decíamos acá, pereza de ir a trabajar por alguna situación? ¿Ellos qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir? ¿Deben poner una demanda, conseguir un abogado? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, la ley trae unos elementos que me parecen muy importantes que los trabajadores conozcan, incluso los mismos empleadores que nos están viendo, y es que hay 3 medidas que hay que asumir en la empresa. La primera son las medidas preventivas. En esas medidas preventivas, doctora Paula, si usted quiere referir a eso. Bueno, importante tener en cuenta, y se lo digo a todos los televidentes, porque recuerden que desde el programa del día martes les estoy diciendo que tenemos es que prevenir las sanciones de los inspectores de trabajo y sanciones incluso económicas de los jueces laborales. En este caso entonces, la ley 1010 del 2006 nos habló de un comité de convivencia laboral que tiene por finalidad precisamente evitar el acoso laboral en las empresas. Posteriormente fue desarrollado por una resolución del Ministerio del Trabajo, concretamente la resolución 652 del 2012. Esta resolución consiste en que las empresas deberían o tienen por obligación, si no son sancionados de 1 a 5.000 salarios mínimos por el inspector de trabajo, crear un comité de convivencia laboral conformado por 2 representantes del empleador y 2 representantes del trabajador. Además deben tener sus debidos suplentes, es decir, 2 suplentes por parte del empleador y 2 suplentes por parte del trabajador. Este comité tiene por finalidad entonces recibir las quejas precisamente de quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral, precisamente como medida correccional, es decir, el empleador o el comité debe de hacer todas aquellas conductas que estén tendientes a evitar que la conducta de acoso laboral se siga realizando, se siga generando en la empresa, precisamente para evitar un autodespido, es decir, que el trabajador dé por terminado el contrato argumentando que está siendo acosado laboralmente, y para evitar precisamente el proceso laboral y sanciones incluso económicas. Entonces, esta es la medida preventiva que tienen las empresas: constituir el comité de acoso laboral, que es un comité paritario conformado por representantes del empleador y representantes del trabajador, y evitar que se generen este tipo de conductas de acoso laboral. Continuemos, doctor, con las otras medidas del acoso. Entonces, ya vimos entonces con la doctora Paula cuáles son las medidas preventivas. Existen posteriormente unas medidas correctivas. ¿Cuáles son? Muchas veces usted acude con una queja formal por escrito a ese comité. Ese comité, recordemos, como dijo la doctora Paula, está compuesto por representantes del empleador y representantes del trabajador, pero ese comité tiene que ser muy especial. Es un comité conformado por personas que tengan gran capacidad de escucha, gran capacidad de comprensión, y lo más importante, recuerden que esto es íntimo, o sea, la queja que usted va a colocar a ese comité no puede salir de allí, es algo secreto, porque lo que se va a tratar de hacer es que ese comité escuche a la víctima y al acosador para efectos de mirar si pueden llegar a un arreglo. Ahora, en esas medidas preventivas también puede ser que usted no tenga confianza a los del comité. ¿Qué puede suceder? El comité de convivencia no se tiene confianza, entonces usted puede ir a la Procuraduría, a la Personería, a la Defensoría del Pueblo, a un conciliador, a las universidades que tienen centros de conciliación, para tratar de arreglar ese asunto. Allí se llamará no solamente a la persona que está siendo acosada y al acosador, sino que también se debe llamar al jefe de ellos, incluso al gerente de la empresa, para efectos de que esto no vuelva a ocurrir. Esas medidas entonces también se pueden dar. Ahora, las medidas correctivas puede ser ya en lo efectivo un traslado del lugar de esta persona que está en una sección, pasarla a otra sección para evitar que haya ese roce entre el jefe o entre los compañeros. Esa medida correctiva es esencial, pero también si usted ve que no, pese a las medidas preventivas que se hicieron, a las correcciones que el comité quiso dejar en un acta y que se comprometieron las partes, no dio resultado, que no se dio el traslado, que a pesar de darse ese traslado se siguió presentando el acoso laboral, entonces ya viene la tercera medida, y es la medida sancionatoria. Y esa medida sancionatoria, ¿hacia dónde va? Debe usted iniciar un proceso laboral que es un proceso especial porque es muy cortico. Es un proceso en donde
Usted simplemente hace una queja por escrito diciendo cuál es el comportamiento que usted considera está siendo objeto de ese acoso. O sea, qué hace su jefe, qué hace su compañero que le molesta a usted y que no lo deja trabajar en paz. Además de eso, usted lleva una prueba inicial. Esa prueba inicial, que llamamos los abogados prueba sumaria, quiere decir una prueba que va a ser contradicha o que va a estar allí en el proceso, en la audiencia, para que pueda entonces la contraparte, el victimante, pueda defenderse de eso. Por eso lo más esencial, yo diría, en este tema del acoso laboral, es que cuando usted sea objeto de acoso laboral, vaya formando la prueba. ¿Y qué es formar la prueba? Es revisar que en un email te trataron mal, graba ese email, el email. Que hay una reunión y te trató mal el jefe allí, te dijo bruta, o le dijo esta persona no pasó por la universidad, o dijo qué idea tan absurda, me parece mejor la de esta persona, etcétera, que dejes testigos para efectos de cuando ya inicies ese proceso tengas pruebas. ¿Cuáles? Los documentos que te dieron, el intranet, los testigos. Incluso hay un tema muy delicado y es el de la prueba escondida, y es que en el derecho colombiano no tienen validez las pruebas que usted hace al escondido de la otra persona. Sin embargo, yo he considerado, y así lo he leído con doctrinantes extranjeros, que la prueba, como guardar una grabadora dentro del escritorio y cuando venga la persona, como recuerden que el victimante pues no va a hacer eso delante de todos los demás, sino cuando usted está sola o solo, entonces colocar la grabadorcita para que quede esa prueba, y esa prueba como tal yo considero que debe tener un elemento de reconocimiento especial en los jueces, porque o si no va a ser muy difícil que a usted poder demostrar esa queja. O miren, por ejemplo, cuando suceden acosos laborales en un parqueadero, entonces salen de la oficina, no hay ningún problema, pero llegan al parqueadero y allá te tratan mal, te empujan, que la cámara de video, etcétera. Doctor, hablando de la prueba precisamente para demostrar una conducta típica del acoso laboral, ¿sería necesario que la víctima, al instaurar una demanda del proceso especial de acoso laboral, por ejemplo, solicite un peritazgo con un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra, para que determine hasta qué punto le han vulnerado como su tranquilidad, de pronto su salud mental? Que sea realmente un especialista quien diga si está siendo acosado, si hay una víctima y si tiene aspectos psicológicos que han sido vulnerados. Recuerda que al principio del programa nosotros dijimos que habían unas etapas psicológicas del acoso laboral. La tercera etapa, que dijimos la de intervención, es aquella etapa en donde la persona empieza a afectarse, o sea, lo psicológico empieza a afectarle el cuerpo, va a lo somático. ¿Qué quiere decir? Empieza usted con dolores de cabeza, empieza con estrés, empieza usted a cometer errores, se le olvidan las cosas, empieza con dolores, porque el cuerpo se está afectando de una situación problemática de su mente. Entonces, ¿cómo se empieza a demostrar esto? Usted empieza a incapacitarse, o no es que usted se incapacite, usted tiene que ir a la EPS, donde está, y cuáles son las quejas recurrentes. Vea, yo estoy triste, yo tengo una presión en el trabajo, yo estoy deprimido, estoy ansioso. Esos elementos van mostrando y van demostrando en la historia clínica que esta persona está siendo sometida a unos vejámenes laborales que pueden traerle una enfermedad. Ahora, la doctora pregunta, ¿cómo hacemos para demostrar eso? Entonces, otra prueba necesaria sería la historia clínica, pero igualmente traer perito, y en eso yo sí les digo a los estudiantes de derecho y a los abogados que cuando estamos en un proceso de acoso laboral, ese proceso de acoso laboral tiene que trabajarse con una prueba psicológica, con una prueba de salud y no solamente con una prueba desde el derecho, porque no opera así. Acá lo que hay que demostrar fueron las consecuencias que se produjeron. Ese estrés, esa hipertensión que te dio, esa continua enfermedad que ya tienes, ese dolor de garganta que no quiere ceder, tiene unos visos que ya son no solamente del cuerpo sino mentales. Eso entonces requiere medidas como el acompañamiento de una prueba técnica médica o solicitar un peritazgo de un psicólogo, de un médico, de un neurólogo, de acuerdo a la situación, para efectos de demostrar lo que está causando ese comportamiento. Doctor, es importante que nos diga ese proceso especial de acoso laboral,
¿quién tiene competencia para conocerlo? ¿Un juez laboral o quién sería el especial para llevar a cabo este procedimiento? Como les dije, hay dos procedimientos de acoso laboral, uno para el sector público y otro para el sector privado. Para el sector público, entonces, es la Procuraduría, o al interior de las empresas públicas existen unas personas que están encargados, los directores de talento humano, o normalmente aparecen otras personas en donde está el director de control interno disciplinario, que son los que iniciarían la medida, o si no, como les digo, la Procuraduría. Y en la rama judicial, obviamente, entonces el Consejo Seccional. Ya el trabajador particular como tal tiene que acudir ¿a quién? Al juez laboral. El juez laboral entonces es la persona encargada a través de un proceso especial que, como les digo, es un proceso muy sencillo. Usted presenta la queja con una prueba sumaria. El juez conoce, admite esa demanda y la notifica al posible victimante y al gerente de la empresa y les dice: me hacen el favor, voy a hacer una audiencia determinado día y ustedes van a traer allí la contestación y las pruebas para que se defiendan. Se realiza la práctica de pruebas en esa audiencia y a renglón seguido el juez deberá dictar sentencia. Hay una situación muy especial, es que las audiencias en Colombia, las audiencias laborales son públicas, pero el proceso de acoso laboral, por ser un proceso en donde toca la intimidad de las personas, recuerden ustedes, un acoso sexual y que todo el mundo lo esté conociendo, no puede ser. Un derecho a la intimidad, un derecho a un buen nombre, un derecho de no tener que soportar unas agresiones físicas, etcétera, pues eso no lo debe conocer la demás gente. Por tanto, la audiencia como tal allí podrá ser más bien de carácter cerrado. Una vez definido por el juez a través de una sentencia, si la persona tiene razón o no, se podrá apelar y el tribunal deberá en el tiempo mínimo resolver ese asunto. ¿Cuál es la consecuencia mayor o la sanción económica, de qué tipo para el empleador y cómo beneficia al empleado en este caso? ¿O resulta también importante un tipo de despido indirecto? Bien importante el tema de sanción porque se sale pues como de todas las sanciones que normalmente nos tienen enseñados las leyes. Y es que recordemos que en la definición de acoso laboral es toda la intención que tiene una persona frente a otra para aburrirla, para desmotivarla y para que ella se retire o para que sea despedida. Entonces, el primer elemento, si la persona se desmotivó por la presión tan grande, no quiso volver a trabajar, abandonó el puesto, la sanción, en caso de que se demuestre ese acoso laboral, será que se entenderá que ella se fue y deberá indemnizarlo con una justa causa. Si es una situación en donde se demostró que hubo un trastorno de tipo psicológico o de salud, la otra sanción adicional será que el empleador deberá pagar el 50% de los costos que se produjeron en la EPS para ese tratamiento. Ese es otro elemento importante. Si estamos en el sector público, es una falta gravísima, que quiere decir da despido inmediato a la persona que fue acosadora. Como ven, son sanciones diferentes porque este es un tratamiento que requiere unas sanciones especiales, no solamente de corrección, sino que sirvan de ejemplo a las demás personas, a los demás empresarios, a los demás compañeros, para que eviten este tipo de situaciones. Bueno, yo quisiera también compartir que la conducta de acoso laboral puede ser incluso un factor de riesgo para una enfermedad profesional o incluso pues generar, si es algo muy eventual, un accidente de trabajo. Más bien lo relacionaría con una enfermedad de tipo laboral. Si esto sucediera, si a causa del acoso laboral es calificado una enfermedad con causa o con ocasión con el trabajo, en este aspecto la ARL podría incluso repetir en contra del acosador para recuperar los gastos que ha generado la consecuencia de dicha enfermedad laboral. Quisiera que el doctor Hugo de pronto nos ampliara un poquito este aspecto y también quisiera preguntarle al doctor Hugo, hay muchos trabajadores que están siendo acosados, que llega a la oficina del abogado, cuenta su historia y dice, pero me da mucho temor realizar de pronto la queja ante el Comité de Convivencia Laboral e incluso me da temor realizar el procedimiento especial de acoso laboral ante el juez laboral por el miedo a ser despedido. ¿Hay algún tipo de fuero, de protección especial por algún término determinado para este tipo de trabajadores que han sido acosados, doctor Hugo?
Sí, doctora Paula, hay una medida excepcional, especial. ¿Y cuál es? A ver, pongamos en el sitio de trabajo, una persona está siendo acosada por su jefe. ¿Las pruebas cuáles van a ser? Pues los mismos compañeros de trabajo. Es una situación muy delicada porque si usted le dice a un compañero de trabajo, venga, que voy a hacer una queja de acoso, y usted me sirve de testigo, ¿el qué va a decir? No, yo no te sirvo de testigo porque me van a echar eso a mí. Entonces hay una realidad allí inherente que tenemos que cambiar. Entonces, hay una medida especial, y es ¿cuál? Cuando una persona se queja ante el comité, o ante la Procuraduría, o ante la Defensoría, o hace un proceso judicial, hay una protección de 6 meses. En este sentido, carece de todo efecto cualquier despido que se haya ocurrido a esa persona del término desde que colocó la queja hasta los 6 meses. Ahora, en la práctica, ¿qué vemos? Que los 6 meses pueden quedar cortos, porque cuando se hizo la ley se pretendió que se hiciera en 1 mes y medio, pero la realidad es que se está demorando 4, 5, 6 meses, 1 año, y por eso la medida que se ha solicitado a los jueces laborales y a los magistrados del tribunal es que cuando haya una situación de acoso laboral sea de los elementos primordiales para poder resolver, para que no se demoren 2 audiencias, sino que es en una sola audiencia que se va a tratar de sacar esa definición. Claro, y retomando la pregunta de la doctora Paula, entonces, doctor, ¿es posible que existan personas calificadas y posiblemente pensionadas por invalidez por una posible acoso laboral? Es bien interesante porque en el manual de enfermedades profesionales, el anterior y el nuevo, que es de 2012, hablan sobre la enfermedad mental, pero no se trabaja como una enfermedad mental. La discapacidad mental es un síndrome, es una cantidad de enfermedades psíquicas que en último término llevan a invalidar a una persona, a afectarle en más del 50% de su pérdida de capacidad laboral. Entonces puede ser por un estrés, puede ser una angustia, puede ser una ansiedad prolongada, hay muchos tipos de ansiedades, puede ser una depresión, y como la demostración, no solamente esos aspectos mentales, es que también se ha demostrado como enfermedad profesional que ese aspecto mental afectó algunas de las situaciones somáticas, entonces se vuelve, por ejemplo, una gastritis, se vuelve una tos crónica, se vuelve un asma, se vuelve toda una serie de elementos solamente a partir de unas presiones indebidas prolongadas en el tiempo de manera permanente que hicieron que esta persona al final tuviera que desistir de ese asunto, pero lo grave no es que se haya ido, lo grave es que quedó enferma. Claro que sí. ¿Y qué pasa, doctora Paula, retomando también con el día martes que hablamos del reglamento interno de trabajo? ¿Qué pasa con las empresas que no están cumpliendo con este estatuto del acoso laboral? ¿También es factible una sanción adicional y si le aplica la ley aun cuando no tengan el manual? Bueno, a todos los televidentes y empresarios quiero recordarles que el reglamento interno de trabajo es obligatorio en las empresas. El martes dije a partir de qué número de trabajadores. Por lo tanto, tener el Comité de Convivencia Laboral y tener el reglamento interno de trabajo actualizado a la ley 1010 del 2006, que es acoso laboral, es totalmente obligatorio, y su incumplimiento podría acarrear sanciones, como lo dice el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual manifiesta que el inspector de trabajo debe vigilar por el cumplimiento de las normas laborales. Entre el cumplimiento de las normas laborales tendríamos entonces tener el reglamento interno de trabajo, tenerlo actualizado a la ley 1010 y tener conformado el Comité de Acoso Laboral según la resolución 652 del 2012, razón por la cual carecer de estos requisitos podría ser una sanción para el inspector, para que el inspector de trabajo imponga a las empresas a favor del SENA. Las sanciones se encuentran en una cuantía aproximada entre un salario mínimo y 5.000 salarios mínimos. No existe una tarifa legal que me diga a mí por carecer de reglamento interno, por carecer del comité de convivencia, por carecer de un reglamento actualizado, nos da cierto número de salarios, sino que eso arbitrariamente lo impone el inspector de trabajo, pero
a mayor incumplimiento de las normas laborales, mayor va a ser la sanción. Vemos cómo el inspector de trabajo notifica auditorías a las empresas, llega a hacer auditorías y empieza a solicitar requisitos como, y muéstrame el reglamento interno de trabajo. Una vez se expone, empieza a verificar si este reglamento interno de trabajo se encuentra, por ejemplo, actualizado con la ley 1010. Si no está actualizado, entonces ya un incumplimiento de la norma laboral. Posteriormente dice, muéstrame por favor el comité de convivencia laboral. Si no se encuentra constituido, es un segundo incumplimiento de una norma laboral. Por ejemplo, muéstrame el permiso para trabajar horas extras, lo que llamamos trabajo suplementario, que lo dice el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, que toda empresa que trabaje horas extras debe tener permiso para trabajo suplementario. Si carece de este permiso, es un tercer incumplimiento, y así empieza a solicitar, como por ejemplo constitución del Comité Paritario de Salud y Seguridad Social en el Trabajo. Si tampoco lo tiene, ya va a 4 incumplimientos. Entonces, a mayor incumplimientos va imponiendo mayor número de salarios mínimos. Por esto advertimos de manera preventiva a todos los empleadores que por favor cumplan con todas las normas laborales, se evitan cualquier sanción del inspector de trabajo. Y es por esto también que Una Mirada a la Justicia, pues vinculados con este tema tan especial y queriendo prevenir al interior de sus empresas tantas situaciones conflictivas, pues les hace la invitación para que, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, actualicen o creen su reglamento interno de trabajo. La doctora Paula Carvajal va a estar muy atenta a cada una de las llamadas y a cada una de las necesidades que ustedes tengan, y por eso, doctora, entonces démosle esta invitación especial para que se acerquen a nuestras oficinas y obtengan este manual tan importante, este reglamento, o por lo menos la actualización. Sí, doctora Joana, yo los espero en el edificio Nuevo Centro La Alpujarra, también comúnmente conocido como el edificio de los Tubos Rojos, carrera 55, número 4020, oficina 1005, el teléfono es 262-1703, el celular es 318-873-7704. Recuerden todos los televidentes que estamos con la disposición de acompañar a los empleadores para que cumplan con todas las normas y políticas laborales y evitar sanciones por el inspector de trabajo. Y nuestra organización Una Mirada a la Justicia se encuentra ubicada en el edificio Tequendama, oficina 606. Desde allí centralizamos cada uno de sus casos para acercarlos con los abogados competentes. La línea telefónica a la cual pueden llamar y pedir la cita es 513-9045. Es bien especial que estén muy atentos a todos estos programas que de verdad culturizan y nos están educando de la mejor manera para que podamos prevenir el conflicto. También les recordamos que los días sábados estamos en radio, en Munera Edman Radio, de 9 a 10 de la mañana, y en la emisora Ondas de la Montaña de 11 a 12 de la mañana, compartiendo con ustedes también diferentes temas del derecho y con grandes profesionales del derecho y de otras áreas que también nos hacen un gran acompañamiento en beneficio de todos ustedes. Doctor Hugo Alexander, ya casi para terminar nuestro programa, ¿qué nos queda en el tintero para decir, manifestar algo importante para los televidentes que lo tengan en cuenta en la situación del acoso laboral? Restaría por decir que las conductas de acoso laboral son muchas. Podrían ser la descalificación que se hace, podría ser la carga excesiva de trabajo, pero solamente hacia una persona y con una intención, que se aburra, se vaya o que la logren despedir. Porque uno va a encontrar jefes que son, digamos, tiranos, que colocan excesiva carga, que nos dejan en horarios excesivos, pero es a todo el mundo, y yo no podría decir entonces que hay una situación de acoso laboral, sino un problema de clima organizacional que lo debe resolver relaciones laborales o el gerente. Recuerden, es una situación que se le da una o varias personas contra otra persona, con el motivo, la intención de que se vaya. Ese es lo que habría que mirar. O sea que cuando un jefe le diga a usted que tiene que cumplir su labor porque no está cumpliendo sus funciones o sus metas, ahí no le está acosando laboralmente, sino que le está exigiendo el cumplimiento de un reglamento, de unas funciones que usted y unas metas que usted debe cumplir. Claro que sí, les agradecemos de antemano y les recordamos a todos los televidentes que este sábado sintonicen Munera Edman Radio a las 9 de la mañana para que también profundicemos un tema de vital
y de interés para todos ustedes. Doctora Paula, muchísimas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias a la doctora Joana, al doctor Hugo Alexander por la participación del programa, al programa Una Mirada a la Justicia y a todos los televidentes que nos acompañan siempre a esta misma hora, los martes y los jueves. Y doctor Hugo Alexander, muy agradecida, sabemos que su agenda es muy apretada y sin embargo tuvo la complacencia de acompañarnos. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted nuevamente. Con el mayor gusto, cuenten conmigo. A todos los televidentes, reiterarles nuestro programa los días martes y jueves de 2 a 3 de la tarde a través del canal CNC o en YouTube para que tengan una buena repetición. Estamos también en las redes sociales a través del Facebook, del Twitter y como lo decimos en YouTube y con un correo electrónico que es unamiradalajusticiatv@gmail.com. A través de este correo también pueden presentar sus inquietudes, sus sugerencias y temas que ustedes deseen que tratemos. Esperamos entonces nuevamente el próximo martes contar con la presencia de todos ustedes. Que tengan un feliz día y nos vemos pronto.